Tiburones de Fintuit, episodio 4. Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como Enfermero Inversor, y en este cuarto episodio viene a contarnos cómo crea riqueza Raúl de Inversor Apasionado. Lo podréis encontrar en Twitter como Inversor Apasionado o @invertironline_. Bueno, pues Raúl, que está en Tailandia, pues nos va a contar cuál es su estrategia de inversión en dividendos y nos va a contar también qué herramientas utiliza, así como las que él crea para, pues comercializarlas y para que cada uno pueda hacer seguimiento de su cartera. Yo he probado algunas de estas herramientas que nos va a ir contando y muy interesantes, muy interesantes, así que enseguida lo tenemos aquí, pero antes vamos con nuestra sección de las herramientas del tiburón. Esta semana, en nuestra sección de las herramientas del tiburón, os presentamos a Finicens. Finicens es un robo-advisor con el que hemos empezado a colaborar desde Tiburones de Fintuit. Y bueno, entre sus productos tenemos las carteras de fondos indexados a través de su robo-advisor. Muy pronto los vamos a tener en un programa especial donde nos van a contar qué es un robo-advisor y nos van a presentar sus productos, que básicamente son las carteras de fondos indexados, los planes de pensiones, también muy interesante para quien quiera hacerse un plan de pensiones en un robo-advisor indexado, y las carteras para los hijos. Las carteras para los hijos utilizadas y que están dando mucho de qué hablar, sobre todo cuando tenemos en mente tener un hijo o viene ya el nacimiento de nuestro hijo, para hacerle una provisión de fondos para cuando tengan la mayoría de edad y que empiecen también a meterse en este mundo y este estilo de vida financiero de inversión y ahorro. Muy pronto, como os digo, tendremos un episodio con Finicens y bueno, pues que sepáis que estamos colaborando con ellos, y si queréis empezar a invertir con Finicens os dejamos el enlace de invitación a Finicens en la descripción del podcast. Por otro lado, también queremos recordaros que el día 20 de marzo sale a la venta el curso que hemos preparado, bueno, más que curso, es una mentoría en inversión, ahorro y finanzas personales. El precio es de 150 euros IVA incluido, y bueno, quien lo coja pues tendrá unas nociones, desde las nociones más básicas hasta algo más avanzado para empezar a invertir. Como decimos, es una mentoría que consta de una parte teórica y de una parte mentorizada por videollamada para hacer de forma personal, ajustar el plan y toda la teoría a empezar a ponerlo en práctica, que es de la mejor forma y con muy poquito dinero se puede empezar en este mundo de la inversión. Y sin más, pues creo que ya, veo venir esa aleta de tiburón que nos indica que ya viene nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Raúl de Inversor Apasionado, cuyo nick en Twitter es @invertironline. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy bien, un poco nervioso, si te digo la verdad. Pero bueno, todo muy bien, gracias. Quería apuntar que mi nick en Twitter es @invertironline_, porque invertir online estaba pillado, así que tuve que utilizar al final el guión bajo. Correcto, lo tengo aquí, pero no lo he leído, no he puntualizado eso. Vale, simplemente por aclarar. Muy bien. Pero nada, estupendo, muchas gracias. Pues nada, mira, en tu cabecera de Twitter, en tu perfil, pone: no soy economista, ni broker, ni gestiono ningún fondo, simplemente soy un inversor. Y cambiando mi estrategia a DGI, comparto lo que aprendo en mi blog invertironlinepro.com.
3.479 seguidores. ¿De dónde viene toda esta presentación, Raúl? Bueno, pues a ver, esto viene del mindset o de las creencias que he tenido durante toda la vida de que para invertir pues había que ser un broker de Wall Street o un broker de donde fuese, trabajar en bolsa, haber estudiado lo que en mi época se llamaba económicas, que ahora no sé cómo se llama, ahora no sé si es ADE o algo de eso. Sí, sí, sí. Eh, no, era como que invertir era solo para unos pocos, unos privilegiados que estaban dentro de una burbuja especial con ciertos conocimientos y ciertas ventajas, ¿no? Entonces yo cuando empecé a invertir me di cuenta de que no era así y por no extenderme mucho, pues eso es lo que quería aclarar en mi presentación de Twitter, que también es como bueno, ya hablaremos más adelante, me imagino, lo que yo pretendo con mi página web, que es acercar la inversión a todo el mundo y hacer entender y presentar a la gente que invertir está al alcance de absolutamente todas las personas. Sí, totalmente de Ese es el... acuerdo. Además, yo creo que debe ser algo, si quieres generar riqueza, tienes que contar con la inversión. Y creo que perfiles como el tuyo o con tu web o, bueno, todo lo que haces en YouTube, de lo que vamos a hablar más adelante, pues es una buena muestra de cómo se hace y invita a que la gente invierta, ¿no? Ujú, eso es. Muy bien, pues si te parece, vamos con una ronda de preguntas de pesca rápida para conocerte mejor. Y lo primero que quiero Vale. preguntarte es, ¿quién es Raúl de Inversor Apasionado? ¿Quién es? Madre mía, vaya pregunta. Pues las preguntas son rápidas, pero las respuestas las quieres rápidas también. Sí, sí, porque después nos vamos a extender. Vale, pues nada, soy una persona normal, completamente normal, que bueno, ha vivido muchas cosas a nivel laboral, subidas, bajadas, ahora soy empresario, mejores épocas, peores, que simplemente pues nada, he descubierto que la inversión está ahí, al alcance de todo el mundo y he querido meterme en el carro, vaya. Muy bien, ¿qué edad tienes? 50 años. Muy bien, ¿dónde vives? Ahora mismo en Tailandia. Muy interesante. ¿A qué te dedicas? ¿Eres empresario, pero en qué sector? Bueno, tengo una empresa de servicios de fotografía y vídeo para publicidad. Genial. Y todo lo haces allí en Tailandia, ¿no? Imagino. Bueno, mi empresa está en España y mis socios son pues, dos socios, también allí están en España. Y bueno, las fotografías y los vídeos los hacemos a través de ordenador, lo que es el CGI, que Sí. son renders, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los servidores y toda la granja de renders la tenemos allí. Lo único que yo trabajo en remoto desde aquí y hablo con los clientes por WhatsApp, o sea, hablando por voz, pero a través de WhatsApp o Skype y lo que sea. La pandemia me abrió los ojos porque yo pensaba antes que no podía trabajar si no era en el propio estudio y bueno, la pandemia pues me dio la posibilidad de darme cuenta de que podía trabajar en cualquier sitio prácticamente. Muy bien. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la inversión? En el mundo de la inversión, bueno, esta respuesta es más larga. Sí. Yo me acerqué a la inversión a través de las cripto. Bueno, me interesé por las criptomonedas, por el Bitcoin en cuanto salió, pero no lo entendía y recuerdo pues, en aquellos años que todo el mundo me decía que no merecía la pena, porque al principio tener Bitcoin era minarlos y ya está. O sea, en aquella época no se tradeaba con ellos, solo los minabas y los tenías o no y los gastabas en los pocos sitios donde podías pagar con ellos. Pero estaba muy extendida la idea de que era muy caro, o sea, que salía más caro lo que te gastabas con la luz, con el minado, que luego lo que recogías con Bitcoin, porque en aquella época el Bitcoin no sé si estaba a 150 euros o una cosa así, el Bitcoin. Y bueno, pues a través de las cripto empecé en un proyecto, perdón, que se llamaba Steemit, que no sé si conoceréis no sé si quieres que me extienda en Sí, esto, ¿no? sí, no te Porque da preocupes, para... no te Sí, preocupes. vale, vale. Pues era un proyecto es una blockchain, era en aquella época la más rápida que había, cuando el Ethereum estaba al 85 o 90% de uso, con la misma cantidad de datos, Steemit no sé si no llegaba al 15%, esa era muy rápida. Y en esa blockchain se hicieron un montón de propuestas diferentes, un montón de aplicaciones, lo que se llamaban aplicaciones descentralizadas, juegos, se hizo de todo. Entonces yo ahí estuve muy involucrado 2, 3 años y había una página que era como una especie de red social en la que tú publicabas cualquier tipo de contenido, bien fuese texto, música, arte, fotografía, cualquier cosa, y en vez de likes te daban criptos. Mm. Y en función de lo que publicases,
te daban más o menos, y a la persona que había confiado en tu publicación más al principio, pues también se llevaba una recompensa. El sistema es un poco complejo, pero funcionaba muy bien. Entonces ahí hice mucho dinero en esta cripto, que era Steemit. Llegué a tener en valoración como unos 12.000 euros o así. Y también lo pasaba muy bien, conocí mucha gente, hice concursos de escritura, yo también soy escritor, bueno, hice mil cosas, ¿no? Sí. Y a raíz, bueno, el dueño de Tron en aquel momento compró esta red y pegó un cambio muy grande, y como la red a los usuarios no nos gustó en absoluto, entonces como la red era open source, pues hicieron ¿cómo se llama? Un branch de estos, o sea, hicieron un split de la red, la duplicaron, y de esa red salió la que ahora se llama Hive. Steemit sigue funcionando y sigue activa, pero Hive duplicó la red y creó su propia criptomoneda, todo funcionando igual. Pero ¿qué pasó? Que entonces yo me quedé con mis monedas de Steam y con la duplicada de Hive, es decir, dupliqué mis activos Sí, con esa sí. jugada, ¿sabes? Vaya, vaya. Interesante. Sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, cuando me vine a Tailandia estuve viviendo los primeros meses solo con lo de Steemit, porque aquí podías pagar un montón de cosas con cripto. Entonces estuve pagando mi apartamento con Steemit, pagaba el coworking con Steemit, lo pagaba todo con eso. Y cuando se me acabó, pues yo sigo teniendo toda esa cantidad que conseguí en aquella época en la nueva blockchain, que para mí tiene más confianza. Es que hay una cosa que has dicho que me parece muy interesante, ¿no? Porque, claro, a toro pasado todos somos manolete, ¿no? Pero en el mundo de las criptos, sobre todo, se ha visto por la rapidez en que ha crecido, ¿no? Pero bueno, no debemos de olvidar que llevamos ya 20 y pico años con criptomonedas. Claro, cuando ves Bitcoin o ves cualquier otra criptomoneda, sobre todo pasa con Bitcoin, te dicen, madre mía, podrías haberla comprado cuando Ya, salió, ya. porque tal y cual, ¿no? Mm. Pero se nos olvida que una cosa muy interesante que has dicho es que no estaba todo el desarrollo que hay ahora de chains y la facilidad, ¿no? Antes era mucho más difícil acceder a esto y tenías que tener un conocimiento, sobre todo para el minado, ¿no? Entonces, claro, la gente te dice, jolín, tú que estás en la inversión, ¿cómo no viste venir esto? Pero es que, claro, el conocimiento que hacía falta para empezar en esto e invertir no era tan accesible como es ahora, ¿verdad? Claro, pero es que esto pasa en cripto y pasa en todo. Si quieres, luego cuando hablemos de bolsa y de acciones pasa Sí, exactamente lo mismo. Sobre todo el momento que estamos viviendo ahora de tantas caídas y tal, que se habla tan mal de tantas empresas, que seguramente esas empresas que le están dando tanta caña ahora, hablemos dentro de 15 años de ellas, y no, pues la frase será esa: ay, ¿cómo lo compraste tanto en 2022, sí, 2023, con lo barato que estaba todo? Pues sí, sí, sí. eso es. Vale, pues si Pues al quieres, principio sí, dime, estaba dime. todo muy verde en las criptos. Y, por ejemplo, Binance, me acuerdo cuando salió, yo empecé a utilizarla porque era el único exchange que me cambiaba Steams, que Ujú. era la cripto con lo que yo utilizaba. Y Binance en aquella época era nada. O sea, era un exchange nuevo que, este es nuevo, tiene mi cripto, me la voy a jugar a cambiar aquí, pero no sé lo que va a pasar. Y ahora se ha convertido en un monstruo, ¿no? Es todo demasiado rápido. Lo de las criptos es una locura. Hay que estar ahí, yo creo que 24/7 para no comerte ningún problema. O comprarlas y dejarlas a largo plazo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? También. Claro, Porque si pero no... las criptos, es que ahora no sé cuántas hay, no sé si habrá 3.000 criptos. Es que, y luego dentro de las criptos, por ejemplo, dentro de la propia blockchain de Steam se crearon un montón de tokens diferentes, igual que ocurre con Ethereum, con los NTFs y todo esto. Entonces hay demasiadas. Entonces, para mí, el buy and hold de criptos, yo lo veo, pero esto no es recomendación de compra ni nada, es simplemente mi visión. Yo lo veo para Bitcoin, Ethereum y poco más. Sí, para Porque es stables, todo ¿no? muy loco, es todo muy loco. Sí. Entonces, si sabes lo que haces, es un mercado interesante para hacer day trading o para especular, sobre todo, ¿no? A mí el day trading no me gusta, pero para especular o para hacer operaciones son muy cortos, sabiendo lo que haces y es que es un riesgo gigante. Yo, Sí. yo personalmente nunca he especulado con cripto, ¿eh? No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco y bueno, yo huyo de ahí. Bueno, pues si te parece, te quiero preguntar, ¿por qué empezaste a invertir en dividendos? ¿Vale? Vamos a empezar ya a hablar de invertir en dividendos ¿Vale? y cómo fue ese cambio, ¿no? Porque si empezaste con cripto, dijiste, jolín, ¿cuándo descubriste los dividendos y por qué?
Vale, pues bueno, para unirlo te explicaré cuándo empecé a invertir, porque para mí esto de empezar con las cripto no era invertir, yo estaba pasándomelo muy bien en un proyecto, conseguía dinero, pero para mí eso no era una inversión, era pues un retorno que yo obtenía, ¿no? La inversión llegó cuando yo me di cuenta de que podía poner mis criptos en depósitos con unos intereses bastante interesantes y eran depósitos líquidos, es decir, no eran depósitos a plazo fijo, eran depósitos que yo podía retirar cuando quisiese, ¿no? Entonces fue a raíz de eso de decir, que puedo hacer crecer mis criptomonedas sin hacer nada. Y luego también con otros procesos que tenía Steemit, que era como yo prestaba mi dinero, mis criptos a otras personas para que hiciesen otras cosas y a cambio me daban un retorno, ¿no? Entonces ahí fue cuando se me encendió la bombilla de hacer crecer el dinero, pero me costó trasladarlo al dinero fiat normal, a los euros o a los dólares. Sí. Entonces, seguía pensando que eso era para una élite a la que yo no pertenecía. Entonces, pues, ¿cómo fue? Creo que lo siguiente que me llevó al dinero real fueron el crowdlending. No sé si sabes lo que es, me imagino que sí. Sí, bueno, poner un dinero para que un proyecto crezca, ¿no? Y como invertir El en crowdlending proyectos, ¿no? son préstamos, pero que en vez de ir al banco, el dinero que estás pidiendo, el dinero que te prestan, es a través de pues una serie de personas, de unos inversores que ponen su dinero ahí para la gente que quiere pedir los préstamos, ¿no? Esto Sí, se hace a través de un montón de plataformas online, como puede ser Mintos, que es, por ejemplo, una en la que estoy. Entonces me pareció interesante en el sentido ese, ¿no? De dejar a un lado los bancos, que, bueno, a los que tanto hemos odiado en la crisis anterior, por diferentes razones, y por hacerlo un poco más independiente, me parecía muy interesante que los inversores, obviamente, ponían ese dinero ahí para hacer más dinero, pero, bueno, me parecía más interesante que hacerlo a través de bancos, ¿no? Entonces me empecé a interesar por esto y fue la primera inversión que hice. No metí mucho dinero, fue para probar. Me pareció un poco complejo porque puedes hacerlo bastante mal, porque había muchas entidades que ofrecían estos préstamos, entonces había entidades que pagaban mejor, había entidades que pagaban peor, con más cantidad de impagos, menos, entonces era complicado elegir cuáles querías tú. Había mucho en África, mucho en Rusia también, Oriente Medio. Estaba repartido por todo el mundo, pero sobre todo había menos préstamos en primer mundo, digamos así, entre comillas, ujú, que en segundo o tercer mundo, ¿no? Entonces era ciertamente arriesgado, pero bueno, quise probar. Y por ahí empecé. Vale, ¿cómo llegué a dividendos? Vale, pues empecé a probar ahí, me di cuenta, empecé a escuchar podcasts, a interesarme más y me di cuenta de que que sin darme cuenta me había metido a invertir, me había metido en el mundo de la inversión, ¿no? sí. Entonces empecé a investigar más, empecé a descubrir más cosas, los ETFs, esto, lo otro, las acciones, empecé un poquito sin tener ni idea, como empezamos todos, creo. Bueno, yo animo a toda a la gente que empiece que no tenga prisa, que primero se formen y cuando lo tengan bien clarito que empiecen. Pero bueno, al final, si no cometes errores, pues es más difícil aprender, ¿no? Pero yo empecé comprando, mira, la primera acción que compré en mi vida fue Coca-Cola y Alibaba. Coca-Cola, madre mía, Alibaba menudo roto, pero bueno. Y nada, pues empecé a hacer una cartera sin saber por dónde iba, me metí en crowdlending, me metí en ETFs, no sé si habrás visto mi vídeo en YouTube en el que hablo de el engaño, entre comillas, de los ETFs de Toro, que no son ETFs, son CFDs. Bueno, Sí, empecé bueno, a, con el como préstamo yo oía de mucho, acciones. sí, como yo oía mucho esto de la diversificación, que es muy importante, yo no entendí lo que era la diversificación y malentendí que diversificar era invertir en toda la cantidad de sitios diferentes posible que pudiese, ¿sabes? Sí. Entonces me puse a poner por todas partes sin ningún sentido, creyendo, yo estoy muy diversificado, sí, pero con poca cabeza. Y sobre todo también el problema es que yo manejaba poca liquidez, entonces diversificar tanto con poca liquidez, pues al final es que no estás apretando, ¿no? El que mucha barca poco aprieta, no estás apretando bien en ningún sitio. Y no recuerdo cómo, pero llegué a los dividendos a través de algún vídeo de YouTube, porque yo siempre en mi cabeza había estado eso que se dice tanto en contra de los dividendos, que no es la fiscalidad, que es una trampa de la fiscalidad, que pagas Hacienda cada vez que recibes dividendos, bla, bla, bla. Y entonces creo que vi un vídeo respecto a esto, ¿no? No desmintiendo, sino poniendo sobre la mesa cuál era realmente la fiscalidad de la inversión por dividendos y que en cualquier inversión, obviamente, cada vez que tienes plusvalías y las cobras, vas a pagar Hacienda, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces me pareció muy interesante el tema de cobrar unas rentas, o bueno, la gente le llama rentas, ingreso pasivo, como quieras, ¿no?
Pero aparte de mi inversión que fuese a revalorizarse más en el futuro o no, yo tener esa liquidez que podía reinvertirla o no cada vez que quisiese, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y empecé a investigarlo, esto sí que más en profundidad, empecé a aprender más y bueno, en agosto del año pasado, de 2022, es cuando decidí empezar mi cartera de dividendos e ir desinvirtiendo de mis otras cosas y meterlo todo ahí porque decidí que esa sería mi estrategia de ahora en adelante. Muy bien, pues la verdad es que tienes un recorrido que yo creo que es natural, que a todos nos pasa, ¿no? Vamos viendo diferentes tipos de activos hasta que al final dices, bueno, pues yo me quiero centrar aquí porque ya conozco otras cosas, conozco todo lo que, bueno, otros activos y sé lo que quiero. Entonces me parece, vamos, me parece muy interesante lo que has contado porque cada uno llega a su meta de formas diferentes, ¿no? Y aquí en este Uh-huh. podcast pues iremos conociendo más casos. Y ahora te quería preguntar, ¿qué métodos de valoración utilizas para elegir las empresas? Vale, pues esto es interesante porque primero quiero que quede claro aquí que yo soy muy novato en esto, o sea, me considero que estoy al principio del aprendizaje. Por eso mi página web, porque cada vez que aprendo algo me parece interesante recopilar todos mis aprendizajes que vienen de muchos sitios diferentes, ponerlos en un artículo que yo escribo para el que pueda llegar ahí, pues un poco acortarle el camino o no acortárselo, pero ponérselo más fácil, ¿no? Hacer como un resumen condensado de todo lo que aprendo. Entonces, considero que me queda muchísimo para aprender de análisis fundamental, porque no sé por qué, yo soy una persona de números, empecé a estudiar física, aunque no terminé, pero me cuesta mucho los análisis de los balances y todo esto, es como demasiado dato a la vez, ¿sabes? Y me bloqueo. Sí. Entonces, para valorar empresas, lo que utilizo yo son, bueno, diferentes webs que dan diferentes valores, siempre un poco orientado al dividendo, aunque por supuesto nunca es el dividendo, nunca es el yield el dato que me hace decidirme por una empresa u otra. Sí. Y lo que utilizo también son análisis de otras personas, es decir, busco por internet empresas que me interesan, encuentro un montón de análisis porque hoy en día es lo bueno que hay información toda la que quieras y más. Y no, yo no es que haga caso a uno a otro, sino que de todo el conjunto de información que recibo me voy haciendo una idea, luego con los ratios que encuentro por internet, porque yo de momento no soy capaz de hacerme los míos, no me veo, ya te digo, eso se me hace bola y no soy capaz, pero quiero aprender, estoy en ello. Entonces, de todos los datos que me dan las webs, de todos los análisis que leo por ahí y de lo que pienso yo de la empresa, que eso sí que soy capaz de entender qué hace la empresa, si me parece buen negocio, si no, soy capaz de ver la deuda, la caja neta, ¿no? Cosas muy básicas que me parecen importantes. Si hubiese que resumir, pues te diría súper importante tener mucha caja neta, tener poca deuda, que la empresa sea un negocio maduro, porque yo no soy ni value, ni growth, ni nada de eso. A mí no me interesan las empresas que están emergiendo, digamos. Sí, Para mí, en crecimiento. lo interesante, sí, para mí lo interesante es una empresa que ya lleva mucho tiempo establecida en el mercado, que se sabe cuál es su posición en el mercado, que es madura y que todo el dinero que hace y le sobra, pues como ya, bueno, la inversión no es tan importante porque ya tiene su vida recorrida, pues que decide dar ese dinero al accionista en forma de dividendos, ¿no? Entonces, para mí, que una empresa esté en ese punto dando dividendos durante muchos años y que además sean crecientes, pues eso ya me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo que esa empresa va bien, que esa empresa sabe lo que hace, que esa empresa es estable. Luego hay, obviamente, miles de casos y vamos viviendo muchas situaciones diferentes y todo va cambiando, ¿no? Pero creo que entiendes por dónde voy, que no es, uy, mira la nueva empresa de tecnología que acaba de salir hace un año y voy a invertir en ella porque creo que dentro de 5 años va a ser la leche. No, es Sí, una te cosa entiendo. Te más entiendo. tranquila. Entiendo perfectamente, ¿no? Porque yo sí que soy de valorar las empresas, de ver los múltiplos, de ver qué hacen con el CAPEX, ¿no? Digo, cómo invierten en el CAPEX, qué hacen con la caja, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Yo sí que busco ese crecimiento, ¿no? Y por ejemplo, una empresa que tiene mucho ROIC o mucho ROCE, ¿no? Mucha rentabilidad Sí. por unidad invertida,
pues busco que puedan luego reinvertir eso para crecer, ¿no? Entonces, en tu caso, buscas empresas más maduras que seguramente esa caja lo que hacen en vez de reinvertirla, porque ya dominan mucho el sector, ya están muy maduros en el sector donde están, pues lo reparten en dividendos, ¿no? Entonces, sí, son diferentes tipos de inversión y me parece muy buena estrategia, y más esas empresas que sufren menos en caídas, ¿no? Cuando hay un retroceso económico, esas empresas resisten mucho mejor, ¿no? Porque ya están muy asentadas, controlan muy bien el mercado y, bueno, pues tienen muchas marcas seguramente y muchos royalties. O sea, tienen un gran moat, un gran foso defensivo que les hace, bueno, esa ventaja competitiva, pues no se ven tan afectadas por malos datos económicos, por una macro muy pesimista, ¿no? Entonces me parece muy bien. Te quería preguntar también qué herramientas utilizas para valorar las empresas. Es decir, nos has dicho que tú haces valoraciones mirando otras webs. ¿Qué webs miras? Bueno, ¿nos puedes contar sobre esto para que quien nos esté escuchando pues también le eche un vistazo y pueda aprender? Pues sí, son muchas. Es que en cada una miro una cosa, pero a ver, me pillas porque ahora no las tengo Sí, bueno, abiertas. más o menos, más o Pero menos. una, por ejemplo, es Safe Dividend, Simply Safe Dividend, ¿Sí? que, que es una empresa que te tienes que registrar y te dan 15 días. Creo que era esta. Es que utilizo varias y no me acuerdo si era esta u otra. Creo que sí es esta. Pero que no pasa nada porque tú te das de alta, a los 15 días te dicen que ya no tienes acceso, entonces te vuelves a dar de alta con un correo que te inventes y funciona exactamente igual. O sea, que lo puedes utilizar toda la vida. Eh, a ver, espérate que estoy buscándolas aquí porque Ahí te he tengo pillado, te he en pillado. favoritos demasiadas cosas. Sí. Pero me has pillado, sí, completamente. Bueno, en Finviz también para ver ciertos ratios, en Investing para ver un poco las gráficas y bueno, ver las medias móviles, aunque también pongo las medias móviles en mis Excels. Morning Stars para ver también cosas. Simply Wall Street, a ver. Sí, Simply Wall Street es una. Esta sí que es de pago, aunque creo que puedes analizar, creo que eran 5 empresas al mes, creo que eran, sí. Sí. Que yo como tampoco estoy comprando tantas nuevas, que es muy interesante porque el análisis te lo da muy gráfico, te hace siempre comparaciones con otras empresas del mismo sector, te dice en qué situación está ella con respecto a las otras, en todos los tipos de ratios que quieras. Y es muy interesante. Y luego había otra que era solo para empresas inglesas, o sea, británicas, perdón, que no me acuerdo si es dividend.com. Dividend.com. Bueno, no sé, si te parece, Sí, no te preocupes. me lo Era estudio un para no poquito, estar aquí para esperando. conocer. Si quieres te paso la lista por si quieres luego ponerla en las Vale. notas del podcast o lo que sea. Luego me Porque pasas la lista y lo ponemos en el episodio, vale, ¿vale? Y quería vale. preguntarte también qué estrategia utilizas para comprar, ¿vale? Esto creo que es importante, ¿no? Porque cada uno Mm, sigue una estrategia. Y sí. quería preguntarte, ¿compras una cantidad mensual fija de dinero? ¿Inviertes según tienes liquidez? ¿Haces market timing? ¿Cómo haces las compras? Vale, a ver, yo desde hace muchos años soy autónomo, por lo cual nunca tengo ingresos regulares, ¿vale? Sí, Hay un mes que ingreso mucho, hay un mes que no ingreso nada y así es mi vida. Entonces, pues cuando tengo liquidez. Ahora, desde que he empezado con todo esto de la inversión, soy mucho más consciente de mis finanzas personales, cosa que antes no lo era. Aunque nunca he sido un loco de la vida, siempre las he tenido controladas, pero mentalmente, ¿no? Ahora lo tengo todo en mis Excels, entonces sé exactamente en qué momento estoy. Entonces, dando prioridad a mi colchón de seguridad, que pienso que es lo más importante, pues a partir de ahí, según van fluctuando mis ingresos, voy metiendo en el broker no siempre la misma cantidad y no siempre en el mismo momento. Y yo tengo el problema de que como estoy creando mi cartera, porque imagínate, empecé en agosto, o sea que es súper nueva, pues ahora es muy fácil eh, aumentarla, ¿no? Entonces yo cada vez que tengo liquidez me la fundo entera. sí. Y es que es así, sí, me la fundo entera. Y estoy deseando tener más para seguir ampliando, lógicamente. Pero entonces no tengo estrategia en ese sentido. En cuanto a yo la liquidez la agoto y en cuanto a las empresas en las que entrar, pues lo que te digo, llega un momento, porque ahora tengo 19 empresas en cartera, que ya hay muchas que las tengo muy en pérdida, que entonces
me cuesta decidir si las amplío para bajar mi precio medio o si meto nuevas. Es complicado, ¿no? Esto. Pero lo que intento es eso. Empresas que tengan mucha caja neta, poca deuda, que estén sanas, aunque en los tiempos que corren, pues encontrar empresas así es complicado. Incluso los grandes que decías antes, más maduras y tal, también se ven afectadas, si no es por la inflación, por un montón de temas, como puede ser 3M o Johnson Johnson, ¿no? Que son empresones indiscutibles que están teniendo diferentes problemas. O sea, los dos son juicios, pero bueno, que son problemas muy gordos que les pueden afectar. Entonces, al final, hay que estar con el ojo encima siempre porque por mucho que te pienses que Coca-Cola va a ser el número uno toda la vida, pues puede tener problemas también de vez en cuando y hay que estar, pues eso, Claro, con un ojo encima. claro. Yo, en esto que estás comentando, ¿no? Te iba a preguntar en qué te fijas principalmente a la hora de invertir en una empresa. Creo que lo has respondido, ¿no? Deuda, baja deuda, caja alta y luego ir mirando que no tengan problemas como estos casos, ¿no? Que son problemas judiciales. Lo que pasa es que como no sabemos lo que va a pasar con esos problemas judiciales, Claro, ahí se puede presentar una oportunidad de inversión, ¿no? Porque yo creo que es algo circunstancial. Son empresas muy asentadas que tienen mucha caja y creo que tienen dinero para esto, ¿no? Y luego, pues también lo que no sabemos son tan grandes que pueden incluso influir, ¿no? En estas a nivel administrativo incluso para minorar la pena que se le puede llegar a poner, ¿no? Entonces, bueno, por ahí claro. me dan bastante seguridad, ¿no? Y lo bueno de las empresas maduras y grandes, pues que juegan así y, bueno, pues tienen cierto poder también, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí que me gusta valorar bien una empresa y aprovechar estos bajos precios para entrar. Entras en una posición pequeñita, no muy grande para por si acaso luego esto va más abajo o se deterioran mucho los fundamentales de la empresa y bueno, por lo menos haber estado ya adentro y tenerlas en el radar, ¿no? Tenerlas en el radar. Eso es. Y esto Ujú. que luego comentas, ¿qué número de empresas hay que tener? Hombre, yo pienso que en torno a 15 o así es una cartera que puedes más o menos ya estudiar y tenerla, bueno, pues tenerla ya localizada, ir revisándola y tal, ¿no? Ya luego 25 o 30 empresas se me hacen muchas, a mí se me hacen bola y creo que ya es mucho, ¿no? Pero bueno, si lo que quieres es estar a largo plazo, son empresas maduras, las has comprado a un precio razonable y te dan un dividendo, pues entiendo también que se siga esa estrategia. Claro, es que para gustos de cartera, pues este es el eterno debate, ¿no? Cada uno te dirá una cosa. Para mí lo ideal serían 30, o así pues tienes una exposición. A ver, una cartera de 30 empresas balanceadas, perfectas, con una ponderación súper equilibrada, es perfecto porque si una se te va a cero, que es muy difícil, sobre todo con el tipo de empresas en el que invertimos por dividendos, ¿no? Empresas así muy grandes, pero bueno, que todo puede pasar. Si una se te va a cero, la cartera no se te tambalea. En una cartera con 10 empresas, si una se te va a cero, pues te está haciendo ahí ya un roto que te puede hacer, Claro, te claro. puede afectar bastante psicológicamente. Luego hay gente, yo he visto personas con carteras por dividendos que manejan 90 empresas. Sí, Es lo que sí, dices tú. claro, Con claro. 90 empresas es absolutamente imposible, pienso yo, al no ser que te dediques solo a eso, que mira, oye, a lo mejor eres IF y solo te dedicas a seguir tus empresas, pues a lo mejor sí, pero en la mayoría de los casos no creo que puedas hacer un seguimiento real de todas ellas. Pero oye, que cada uno invierta como quiera, teniendo en cuenta sus conocimientos y sus objetivos, porque cada cartera es completamente un mundo, ¿no? Claro, en esto, bueno, estaba el otro día yo pensando, ¿no? Decía, bueno, la inversión en dividendos a largo plazo, ¿no? Cuando hablo de a largo Ujú. plazo, yo cuando invierto, yo soy inversor a largo plazo y para mí una inversión tiene sentido en un largo plazo de 10 años o más, ¿no? Y yo decía, Sí, joder, pero si es que simplemente con el hecho de la inflación, o sea, el hecho de la inflación evidentemente va a hacer que se revalorice el precio de la acción. Aunque a lo mejor parezca que esto no tiene sentido, ¿no? Pero imagínate, en entornos inflacionarios como los que vivimos del 7-8% actualmente, mantenerlos 2-3 años, ya solamente eso te hará ver que el valor de tus acciones seguramente suba por el hecho de la inflación, ¿no? Entonces, aparte de que te protege contra la inflación, la inversión en este tipo de inversión, a largo plazo puedes ver que realmente ha subido de valor la acción, ¿no? Y te ha protegido. Entonces, me parece interesante también este largo plazo en dividendos.
Pero que suba por la inflación, ¿te refieres porque la empresa repercute esta inflación en el cliente y en sus servicios o productos? ¿A eso te Evidentemente, refieres? Ah, vale, evidentemente, vale. porque tú irás viendo las revenues, las ventas dentro de la contabilidad de la empresa, ¿no? Y claro, la facturación subirá porque repercute en las ventas, ¿no? Entonces, te puedes incluso engañar contablemente y decir, jolín, pero si es que las ventas han subido, mira cuánto ha facturado, aunque luego veas el margen EBITDA y veas que Ujú. dice, jolín, el margen EBITDA ha caído, pero mira, va vendiendo mucho, ¿no? Y cada vez la facturación es mayor, ¿no? Eso tiene un efecto inflacionario ahí que te puede llegar a engañar. Pero seguramente hay mucha gente que eso no lo entiende y dice, bueno, pero si es que ha facturado mucho más, mira, se ha disparado la facturación en 3 años un 20-25%, ¿no? Que ya es una barbaridad. Pero es que, claro, Ujú. estamos en un entorno inflacionario del 7%, que evidentemente hace que los productos y los servicios los vendan más caros, ¿no? Entonces, eso Claro, tendrá un claro. efecto también en la valoración de la acción, que seguramente la gente invierta porque ve que esa empresa factura mucho más, ¿no? Te lo digo Ujú. porque también mucha gente que invierte no hace un análisis profundo y simplemente ve pues las ventas o ve un poquito algún indicador que le da alguna web, como puede ser un PER, tal, pero lo que impacta es decir, jolín, ¿cuánto factura esta empresa? ¿No? Aunque luego tengas que estudiar ese margen de No, claro, beneficios, claro. ¿no? Mm. Entonces, por eso, a largo plazo yo creo que es estos entornos de alta inflación pueden nublarte un poquito y aún así tirarte el valor hacia arriba. Ujú. Quería dejar eso ahí, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Sí, bueno, sí, al final es lo que dices. La empresa repercute. Es como Unilever, por ejemplo, ¿no? Que ha caído en volumen de venta, pero sin embargo ha aplicado toda la inflación y un poco más a esos productos. Entonces, al final, creo que en el último reporte habían aumentado ventas y habían bajado volumen, ¿sabes? Porque Sí, sí, habían sí. aplicado toda la inflación a todos sus productos, claro. Claro, claro. Sí, Entonces, sí. bueno, pues Ujú. eso es una opinión personal, pero yo creo que se ve reflejado, ¿no? Bueno, y Ujú. también quería preguntarte, has hablado, yo te voy siguiendo y has hablado de la cartera permanente, una estrategia que la verdad es que a mí me gusta y que va ganando adeptos. ¿Podrías explicarnos más sobre esta estrategia? Vale. No he hablado de ella porque yo invierta ni esté interesado, sino porque, como te he dicho antes, cada vez que voy aprendiendo cosas, pues lo expongo ahí para la gente, ¿no? Igual que he hablado de muchos ETFs, que también me parecen interesantes y demás. La cartera permanente, a ver, es una estrategia muy sencilla, pero que a la vez es muy complicada. ¿Por qué? Porque normalmente, esto como, mira, te voy a poner un símil muy extraño, pero ahora lo vas a entender. El símil es la meditación, ¿no? La meditación, entender lo que es y practicarla es la cosa más sencilla del mundo, pero el ser humano es complejo, entonces necesitamos datos y necesitamos análisis y necesitamos retorcer nuestra mente para entender las cosas, entonces algo tan sencillo como la meditación se vuelve algo hipercomplejo que necesitamos darle mil detalles y mil ramas. Entonces creo que con la cartera permanente pasa lo mismo porque la cartera permanente es una estrategia que es defensiva, es una cartera defensiva, no es una cartera de alto rendimiento, es una cartera que lo que pretende es defenderte en cualquier situación económica macro en la que te encuentres. Como bien sabemos, el ciclo económico es cíclico, ¿no? Vamos pasando por diferentes estados y esos estados se repiten. Entonces, lo que no sabemos es cuánto va a durar cada estado ni cuándo va a llegar el siguiente, pero lo que es seguro es que después de uno viene el siguiente, ¿no? Suben los tipos, la inflación, sube, baja todo, ¿no? Sí. Está todo hiperrelacionado. Entonces, la cartera permanente se protege de esto es una cartera que se compone de 4 activos, al 25% siempre cada uno, un 25% en oro, un 25% en liquidez o efectivo, que este es uno de los problemas que tiene porque muchas veces se confunde el efectivo, porque cuando se creó la cartera permanente en los años 80, este efectivo se hablaban de bonos a corto plazo, Ujú. bonos americanos de corto plazo. Entonces hay mucha gente que piensa que este efectivo es tener pues, tu liquidez en el banco, tu liquidez en el broker o donde sea. Que puede ser así, pero la original, digamos que es con bonos a corto plazo. Luego hay otro 25 que son bonos a largo plazo, 10 años o más. Y luego el otro 25 es renta variable, que son las acciones, ¿no? Entonces, es muy simple, ¿no? Tú tienes tu cartera compuesta así, con esos 4 activos, la vas manteniendo y se supone que vas a estar dando rentabilidades positivas en cualquier situación económica que se dé. ¿Cuál es el problema? Bajo mi punto de vista, que hay que rebalancearla, porque obviamente si tú vas aportando,
pues unos se te van subiendo más, otros van bajando, también en función de cómo esté el mercado, por ejemplo, de la variable, te la va a subir más o te va a bajar más, lo mismo con los bonos. Entonces el rebalanceo, aunque no es algo que haya que hacer constantemente, se dice que, bueno, que se puede revisar una o dos veces al año, pues hay que estar rebalanceándola y puede no resultar tan sencillo. Para mí una parte compleja es la parte también del oro, que lo suyo es tenerlo en oro físico. Entonces, ¿cómo rebalanceas el oro físico? Cuando tienes que vender o tienes que comprar es bastante complejo, ¿no? Sí. Entonces la gente al final lo que hace es irse a ETFs de oro, que ya te estás yendo un poco de la cartera permanente pura, digamos, pero ya te digo, yo tampoco soy ningún experto en esto. Si hay algún inversor de cartera permanente que me esté escuchando ahora y estoy metiendo la pata, pues que lo diga luego y lo siento. Pero bueno, básicamente es esto, es una cartera que te permite estar tranquilo, digamos, más o menos, en cualquier situación económica. Sí, la verdad es que gestionarla, como tú dices, es complicado. Quizá a lo mejor había que dejarlo en manos de algún fondo o de alguna gestora. Creo que Icaria creo que tiene un servicio de gestión de cartera permanente. Y bueno, lo que tú dices, el oro, cómo lo manejo, dónde lo pongo. El problema del oro es comprar oro papel, ¿no? No comprar el físico. Claro, Yo siempre digo que si claro. compras oro, que sea físico. Y lo que tú dices es complicado de rebalancearla. Y lo que sí que me parece muy interesante que has dicho es el tema de la liquidez, ¿no? Porque cuando hablan de liquidez, realmente te crees que tienes que tener ese dinero, como tú dices, en el banco, en una cuenta aparte, pero no, realmente tienes que tenerlo en renta fija a corto plazo. Y eso también, claro, Ujú. es muy líquido porque en menos de un año lo tienes otra vez disponible, ¿no? Y dejas Sí, sí. que el cupón venza. Muy bien, pues ahora me quiero centrar en tu actividad como divulgador. Cuéntanos qué estás haciendo, porque tienes un canal en YouTube, Inversor Apasionado de GI, ya casi 1000 Mm. suscriptores, vi el otro día. ¿Y qué enseñas en este canal? Pues mira, en cuanto a divulgación, ya te digo que para mí lo principal es la web, o blog, llámalo como quieras, que es invertironlinepro.com, que es ahí cualquier cosa que aprendo, pues voy haciendo. Lo que pasa es que la vida a veces no me da y no escribo todo lo que me gustaría, pero bueno, pues hago artículos explicando lo que para mí ha sido complejo de aprender a veces, ya te digo, porque he tenido que beber de diferentes fuentes. Entonces mi intención es ponerlo ahí fácil para que la gente pueda llegar, leerlo y decir, ah, vale, no entendía lo que es, por ejemplo, los ETFs, que me parecen súper interesantes. Yo cuando empecé a aprender de ellos, había muchas dudas que tenía que no me las resolvían en ningún sitio, ni en ningún vídeo de YouTube, ni en ningún podcast, ni en ningún sitio. Había como pequeñas cosas que yo necesitaba saber que no las encontraba, ¿no? Pues entonces cuando hice toda mi averiguación y todo mi análisis y todo mi estudio y ya lo entendí bien, pues escribí un artículo que hablaba de qué es un ETF, cómo funciona. Entonces ahí explico todo lo que yo sé para que, pues si hay otras personas como yo que están en las mismas, pues que lleguen a mi artículo y puedan resolver todo, ¿no? Sí. Y el canal de YouTube, tanto el canal de YouTube como la cuenta de Twitter fueron un poco como los hijos de esta web, ¿no? Digamos que la web es lo importante, es la nave nodriza, y Twitter y YouTube es como para apoyarlo. Entonces lo que hago en YouTube, bueno, al principio empecé con entrevistas que quiero seguir haciendo como tú, pues lo mismo para enseñar a la gente, porque creo, por ejemplo, que a través de las entrevistas, a través de la experiencia de otras personas, es como más fácil se puede aprender, ¿no? Entonces, mi canal de YouTube y mi blog cuento mi experiencia ahí a pecho descubierto. Como ya sabes, en YouTube yo muestro mi cartera, todos los decimales, muestro absolutamente todo, para que la gente vea, pues, cómo es el día a día de un inversor, que ya te digo, que no soy un broker, que no soy nadie especial, que voy poniendo mi dinero poquito a poquito, cuando puedo, y voy explicando cómo hacerlo. No para que la gente me copie, ni mucho menos, sino para hacerlo, para normalizarlo. Igual que el que juega al fútbol y se graba jugando al fútbol, no hay que ser no hay que jugar en primera división para poder jugar al fútbol, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como hablamos de dinero, pues hay que tener un poco más de cabeza y de conocimiento y saber dónde uno se mete, ¿no? Claro, Porque me llegan y muchísimos mensajes tanto en Twitter como en YouTube, en Twitter más, de gente que a lo mejor ven mis gráficas de dividendos y me dicen, oye, ¿eso cómo se hace? ¿Dónde hay que meter? ¿Cuánto recibo al mes? Y es como, hostia, sí. primero, la pregunta ya está mal orientada. Esto es más complejo que eso. El que sea complejo no quiere decir que no esté a tu alcance, pero si quieres dinero rápido y fácil, la inversión no es la respuesta, ¿sabes? Sí, la verdad es que han lanzado dos mensajes que yo creo que para mí
son muy importantes, ¿no? Y para cualquier persona, y es uno, cualquier persona puede invertir por poco dinero que tenga, ¿no? A día de hoy las comisiones son muy bajitas, hay brokers que te permiten poder invertir en muchos tipos de activos y muchas acciones en muchos países con poco dinero y con comisiones cortitas, o sea que quitémonos esa venda de los ojos de que invertir es de ricos. Y por otro lado, creo que hay que invertir con cabeza y empezar a aprender, ¿no? Y lo que estás haciendo, pues para el quien no tenga ni idea y no sepa dónde empiezo, cómo lo hago, pues me parece muy ilustrativo y que se puede aprender mucho. Y luego que te da también acceso a poder poner comentarios y veo que tú los respondes todos, o sea que me parece que está muy bien atendido, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena y muchas gracias por esa labor que estás haciendo. Pues nada, hombre, un placer. Gracias a Dios no soy el único, hay muchísima gente como yo que está haciendo esto ya desde hace muchísimos años. Y bueno, cuantos más seamos, tanto en la inversión como en todo en la vida, cuanto más gente haya compartiendo, porque para mí lo importante es eso, es compartir, porque con el dinero es como un arma de doble filo, ¿no? Es muy fácil, pues eso, solo fijarse en la gente que está vacilando o que está mostrando cuánto dinero gana, que son, yo qué sé, grandes cantidades y tal, como haciéndolo muy fácil. No, para mí lo importante es mostrar, pues eso, con poquito dinero voy invirtiendo, si aquí estoy perdiendo lo muestro, si, no sé, todos los errores los muestro también, entonces hacerlo real, ¿sabes? Tanto lo Sí, bueno como lo malo y ya está. y que Pero enriquecerse es bueno, un gracias. proceso lento. O sea, esto creo que tenemos que tenerlos todo claro. Es un proceso lento y hay que aprender a enriquecerse y tener paciencia para que vaya poco a poco, bueno, pues sumando los dividendos o la rentabilidad de las carteras. Y hay que tener paciencia y saber, como yo digo, saber dónde se invierte y por qué inviertes, ¿no? Y bueno, pues me parece que en esto tú das muestras de que la cartera sube, la cartera baja y en el largo plazo sí que se va a ver una rentabilidad más abultada, ¿no? Pero en corto plazo el mercado está muy loco, hay mucha Claro. volatilidad y me parece estupendo que lo vayas mostrando poco a poco para que la gente sepa a lo que se enfrenta. Y sobre todo, permíteme, para mí es muy importante, estás hablando de que enriquecerse lleva tiempo. Para mí es muy importante que todo el mundo que, por ejemplo, no esté invirtiendo, pero esté interesado, esté escuchando esto, que se haga la pregunta de qué es enriquecerse qué significa enriquecerse para ellos, ¿no? Porque es que el tema del dinero es muy complejo y muchas veces solo vemos la punta del iceberg, ¿no? Porque enriquecerse puede ser muchas cosas. Por ejemplo, una persona que no ha ahorrado en su vida y que de repente entiende lo que es el ahorro, la importancia del ahorro y empieza a ahorrar, esa persona después de 6 meses ya se está enriqueciendo y aunque solo esté ahorrando 100 euros al mes, ese cambio de chip ya le está haciendo enriquecerse. Enriquecerse para mí, por ejemplo, no es tener muchos millones de euros. Enriquecerse es tener una visión diferente de la economía en la que tú eres el que tira de los hilos, ¿no? De tu propia economía. Y no cuando estás invirtiendo de maestro de marionetas a ser la marioneta, ¿no? Entonces es muy importante que uno se haga la pregunta, ¿qué es enriquecerse para mí? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo puedo yo acceder o acercarme a ese enriquecimiento que se empieza por poco y es sencillo, es fácil, simplemente hay que ser constante y tener la cabeza despejada, pienso yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y añadiría más. Enriquecerte es darte cuenta de que puedes gestionar tu salario, tus finanzas personales, crearte un colchón de seguridad que te permita estar tranquilo. En ese momento empiezas a ser más libre y a estar menos preocupado. Y en ese momento ya empiezas a estás por un nivel superior de enriquecimiento, ¿vale? Y luego ya el segundo paso es empezar a invertir, ¿vale? Cuando ya tienes ese colchón de seguridad, tienes un método de ahorro, empezar a invertir. Ese sería el segundo paso de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque empezar a invertir te va a dar seguramente una rentabilidad extra, esos ingresos pasivos, y entonces ya empiezas a componer tu enriquecimiento, a que vaya más, a ganar más dinero de forma pasiva, ¿vale? Entonces, para Eso es. mí, esos serían los dos pasos. Ya luego, un tercero ya sería que ya dominas mucho, sabes bastante sobre el tema de invertir y ya consigues rentabilidades superiores o llevas ya mucho tiempo, porque aquí el tiempo
es una variable muy importante para que esto vaya más, para que el dinero vaya más. Pero ese primer paso de estar tranquilo, de saber lo que haces, de saber que tienes un ahorro, un colchón financiero y empiezas a invertir, eso es riqueza, ¿vale? Porque te da tiempo Eso libre y es. tranquilidad. Sí, Para mí sí, eso es riqueza. eso Muy bien. es. Para mí el Pues ahorro es la base y perdona, sí, sí. solo un inciso, es que me hizo mucha gracia el otro día que subí mi primer short a YouTube, que era un poco una coña, pero en realidad era real, ¿no? De cómo enriquecerte en 12 pasos. Entonces era, primer paso, enero ahorra, febrero ahorra, y hacía así con todos los meses, ¿no? Hasta diciembre ahorra. Y me llegaban muchos comentarios, como riéndose de mí, en plan, ja, 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 ¿y cuándo lo gastas? Como diciendo, qué tonto eres, ¿no? ¿Y cuándo? Entonces, si todos los meses ahorra, ¿cuándo lo gastas, no? Entonces, eso para mí fue muy revelador en cuanto a, es que la gente solo está pensando en enriquecerse para gastar, porque gastar es el fin último, ¿sabes? Claro. Y ese es el problema, ese es el problema. Es que ese es el problema. Esa gente se me hace muy difícil hacerles ver lo que es para mí enriquecerse o la inversión, ¿no? Si solo estás pensando en tener mucho dinero para luego gastártelo en un deportivo. Es que Pero para es mí eso no que tiene sentido. están obviando una parte más importante todavía. O sea, tú ahorras un porcentaje de tu salario. El resto, si quieres, te lo gastas, te lo fundes, haces lo que quieres. Pero si tú ahorras el 10% de tu salario y tú ganas, vamos a poner 2.000 euros, ¿vale? O 1.500, me da igual. El Ujú. resto, o sea, 2.000 euros, ahorras 200 euros, tienes 1.800 euros para fundirte en un mes. Entonces, no es que no seas un tacaño, un agarrado y no gastes nada. Simplemente tengo un ahorro que lo que tú dices, ahorra, 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 con un sistema, si quieres, automatizado y que te ahorre esos 200 euros en el momento en que lo compras, pero lo demás lo puedes gastar, o sea, aquí no deja de gastar. ¿Qué pasa? Que con ese ahorro construyes un patrimonio, puedes empezar a invertir y puedes hacerte tu colchón financiero, ¿no? Tu colchón de seguridad. Pero es que no ver eso es en lo que falla el 99% de las personas. Que porque ahorres no quiere decir que no gastes o que no disfrutes de la vida. Y no creo que cambies de estilo de vida por ahorrar 200 euros de 2.000 que cobras. Entonces, o sea que es alucinante, ¿no? Es alucinante. Claro, pero es que yo creo que el problema viene antes del ahorro viene el problema, y es entender para qué ahorras. ¿Sabes? Sí, Entender sí, por, sí, por qué ahorras. Porque si, claro. si solo estás pensando en ahorrar, o sea, dices, vale, puedo ahorrar 100 euros al mes y gastarme en otras cosas, ¿no? El problema es que si no has hecho el chip previo a eso, cuando tu ahorro alcance por decirte algo, 5.000 euros, vas a estar solo pensando en qué me puedo gastar esto. Entonces vas a estar igual y ese ahorro no te ha servido de nada. Bueno, te habrá servido para comprarte lo que quieras comprarte, ¿no? O hacerte el viaje que Claro. quieras, que todo es muy respetable y tal. Pero si no haces el chip previo, podrás ahorrar y gastarte luego ese ahorro en lo que quieras, pero nunca vas a empezar a invertir porque necesitas configurar tu cabeza de una manera diferente desde el principio, desde el Sí. paso cero, ¿sabes? Yo Eso lo digo, veo yo. sí, sí, totalmente. Y yo creo que una sociedad que ahorra es una sociedad mucho más potente, con menos conflictos, con mucha más seguridad, mucho más fuerte. Y te voy a poner el caso, un caso normalito, ¿no? Imagínate una persona que va a comprarse un sofá porque necesita un sofá, se le ha roto, lo que sea, ¿no? Y está la persona que tiene ahorros y la que no tiene ahorros. La que tiene ahorros va, lo elige, le gusta uno y lo paga. Y no hay transacciones de pedir dinero, un préstamo, Ujú. no hay pérdida de dinero por medio, ¿no? Hay intermediarios. Pero la persona que no tiene ahorros, pues tiene que ir, ver el más barato, no, da muchas vueltas, marea al que lo vende, tiene Mm. que pedir un préstamo, o sea, se pierde mucho tiempo y se pierden más recursos. El que va a comprar pierde más recursos en todo, en tiempo, hace perder tiempo al que vende. Hace que sea mucho más lioso, ¿no? Entonces tener ahorros hace que tengas más seguridad, que puedas ir hacia adelante, que no tengas problemas. O imagínate el que se te estropea el coche. Hay gente que se le Sí, estropea el sí. coche y no puede hacer frente a 800 o a 1.000 euros de reparación, tiene que pedir un préstamo. Entonces, tener ahorro para todas esas cosas, yo creo que es súper importante, ¿no? Y eso es lo que la gente no está viendo, ¿no? O el que no se ha metido en este mundillo, pues vive, como yo digo, a un mes de la indigencia, ¿no? Un mes que no cobra, vamos, se hunde todo su sistema, ¿no? Creo que hay que Claro. ahorrar. Pero es que es muy complicado no vivir o sea, para mucha gente, y yo he vivido así muchos años, ¿no? Es muy complicado no vivir al día
porque no sé quién decía que nuestros deseos son infinitos, pues, pero nuestra liquidez no. Sí, Entonces, aunque tú vayas mejorando en el trabajo, vayas ganando más dinero, como eso es poco a poco, tú te vas ajustando, pero ajustando, y no te hablo de que de repente hagas vida de rico, sino que te vas ajustando, sales 2 veces más a cenar, en vez de en este restaurante me voy a este, o en el cine, después del cine me voy, me pego unas cervezas de más, y con esos pocos extras al mes no te das cuenta y ya vas otra vez agotando todo lo que recibes, a pesar de que hayas tenido un aumento de sueldo, ¿no? ¿Por sí, qué? sí, Porque al totalmente. final las personas lo que quieren es vivir bien y vivir tranquilos y disfrutar de la vida. Obviamente que para eso está la vida, ¿no? Pero ese es el problema, que viviendo así uno cree que no puedes ahorrar porque nunca llegas a final de mes. Y cuando te suben el sueldo, estás igual, ¿no? O no llegando o llegando justo. Entonces el problema es no darte cuenta de que incluso aunque cobres súper poco, bueno, depende, ¿no? De la situación, pero que puedes ahorrar, es que, yo qué sé, aunque si estás en el salario mínimo, te coges al principio de mes, te coges 50 euros y te los metes en tu cuenta de ahorro, esos 50 euros no te van a cambiar tu mes para nada, a lo mejor te van a quitar 3 cervezas y ya está, pero vas a tener 50 euros ahorrado un mes y 50 al siguiente y 50 al siguiente y vas a ir haciendo crecer algo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Y te hace cambiar el chip y ponerte en ese sistema de ahorro, que es lo Eso importante. es. Para cuando el día de mañana, si cobras más, pues ese sistema ya está implementado y le vas a dar más potencia. O Claro, sea, para mí, perdona, el último tip ya, no, y sí, cerramos este tema, para la gente que nos esté escuchando, para mí lo que cambia todo completamente es que el ahorro tiene que ser lo primero que hagas cuando recibas la nómina. Estamos acostumbrados a que el ahorro es lo que me sobra, lo guardo, y como nunca me sobra nada, no puedo ahorrar. Según te llega la nómina, ahorra en la cantidad que tú veas que estimes oportuna, que no te vaya a trastocar tu nivel de vida, y ese es el punto, yo creo, ahorrar a principio de mes y pagarte a ti primero, ¿no? Lo que se suele decir. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a avanzar, que nos hemos puesto con esto, yo creo que es Sí, muy, perdona, muy perdona. interesante, pero vamos a avanzar. Tú tienes unas herramientas de seguimiento de cartera, unos Excel, ¿no? Que estás vendiendo, y la verdad yo he adquirido uno y me está sirviendo mucho. Háblanos un poquito de esto, de lo que estás haciendo de herramientas para seguimiento de carteras. Vale, bueno, pues nada, pues yo como soy, me gusta tenerlo todo controlado. Cuando empecé a invertir, empecé a hacer Excel de todo tipos y entonces cuando abrí mi cartera empecé mi cartera por dividendos, pues me hice un Excel también, ¿no? Entonces lo fui evolucionando y voy tocando, ah, pues ahora me gusta esto me gusta así, me hago mis gráficos porque pienso que los gráficos de un vistazo abres una ventana y simplemente viendo los gráficos, pues entiendes perfectamente en qué situación está toda tu cartera, ¿no? Entonces, pues nada, pues a raíz de esto lo publicaba en Twitter, como, ah, pues mi cartera está así, ahora está así, y la gente me preguntaba, ¿pero qué programa es ese? Y yo decía, no, no es ningún programa, es el Google Sheets, el Excel de Google. Sí, Y yo no tenía en mente venderlo ni nada, pero la gente empezó a pedírmelo, que si lo podía vender, lo podía vender. Entonces dije, ah, vaya, pues parece que interesa. Entonces le di una actualización, lo mejoré muchísimo y empecé a venderlo y a la gente pues le está gustando bastante, la verdad. Y tengo lo mismo, uno para controlar la cartera por dividendos y otro para tus finanzas personales, con lo que hemos hablado antes del ahorro, ¿no? De ujú, cuánto ahorro, o sea, cuánto gasto, cuánto ingreso, cuánto ahorro, cómo es mi balance de ahorro, cómo evolucionan mis ahorros durante el año, para ver exactamente en qué me gasto el dinero, que puede ser más nota a nota o más un poco por concepto, eso cada uno se lo hace como quiere. Y cuando ves tú, sobre todo en tu balance personal, los gráficos, es que de un vistazo ves en qué situación estás, ¿sabes? sí. Ahí no cabe, ahí no te puedes engañar a ti mismo de esto va bien o esto va mal. Lo estás viendo y en función de eso pues tomas tus determinaciones. Muy bien, yo digo que si no lo mides, no lo controlas, ¿no? Entonces Eso es. estas herramientas de medida de cómo van bien tus ahorros o tus inversiones me parecen súper interesantes. Precio y dónde pueden encontrarlo. Pues a ver, el precio, a ver, el de la cartera de dividendos que puedes utilizar, si no inviertes por dividendos, es para seguir tu cartera exactamente igual y es raro que inviertas y ninguna de tus empresas te dé dividendos. Pero Sí, bueno, la dividendos es 14,90, 14 euros con 90 y la de finanzas personales creo que es 9,90. Ahora lo digo en memoria, pero no me acuerdo. 9,90 creo. Y luego si quieres las dos hay un pack que son 20 euros las dos. muy bien. Y las podéis encontrar en mi web, en invertironlinepro.com
en el menú de arriba hay una parte que se llama herramientas y están estas y luego algunas gratuitas que hay también y también tengo tutoriales en YouTube gratuitos de cómo crear varias hojas de cálculo para seguir empresas y más cosas. Muy bien, pues ahí queda, está en su web y quien quiera la puede adquirir. Yo la tengo, yo la compré y muy contento con ella, o sea que doy fe de que funciona. Muy bien, Pues muchas pues gracias. nada, a ti. Vamos ahora con la última sección, que ya nos vamos a ir despidiendo. Vamos con Sí. unas preguntas argumentadas, lo que yo llamo las mandíbulas del tiburón, y te quería preguntar qué errores has tenido al invertir. Vale, errores al invertir. Pues el primero, el que te he comentado antes, de creer que la diversificación era invertir en muchas cosas diferentes a la vez, cuantas más mejor. Entonces, lo que digo, el que mucho abarca poco aprieta. Y no tener todo el conocimiento necesario antes de empezar a invertir. Ujú. A ver, que también es la experiencia, ¿eh? La experiencia te da mucho este conocimiento. Es verdad que sobre el papel puedes hacer menos, pero cuanto más yo creo que el error que he cometido, que se lo digo a la gente para que no lo haga, es hazte un papel, una hoja de ruta, entiéndete a ti mismo, tienes que conocerte y saber cómo eres y cómo puedes reaccionar ante diferentes situaciones del mercado, cómo te afecta, si mucho o poco y cómo vas a reaccionar. Eso es muy importante para saber qué tipo de estrategia tienes que llevar. Entonces, pues eso, mi mayor error fue meterme en demasiadas cosas diferentes a la vez. Muy bien. El tema de la formación, uno nunca deja de formarse, o sea que Ujú. empecéis con cautela quien no haya empezado y sobre todo que se formen. Eso Eh, es. a mí lo que me cambió la forma de ver una empresa o de cómo valorarla fue hacer un curso que hice, he hecho varios, ¿vale? Pero para mí uno de los mejores, y me da igual que me digan, estás haciendo publicidad, es que como me parece tan bueno y a tan buen precio, Claro. es el de Invertir desde cero, de Fernando, y que bueno, lo podéis ver en Invertir desde cero, que yo hice ese curso de formación avanzada y bueno, la forma de valorar empresas y entender realmente cómo es una empresa, desde la contabilidad a todos los fundamentales, me pareció brutal. Entonces yo recomiendo ese curso. De hecho, Ujú. estoy intentando, es lo que quiero hacer ahora, una comunidad donde podamos compartir valoraciones ya con ciertos conocimientos, ¿vale? No, esto he visto esta empresa que por precio tal, o por análisis técnico, bueno, análisis técnico lo respeto, no es de los que yo he hecho mucho análisis técnico, pero me parece mucho mejor los fundamentales, ¿vale? O sea, y respeto que cada Ujú. uno haga lo que quiera. Pero quiero hacer una comunidad también donde se llegue a valorar una empresa realmente por fundamentales, viendo y conociendo realmente la empresa. Entonces, bueno, si hay alguien que esté interesado en participar en esta comunidad, que me escriba o que escriba al podcast en tiburonesdefintuit@gmail.com o por Twitter en DMs y podemos empezar a crear esta comunidad, ¿vale? Pero para compartir tesis de empresas, valoraciones, múltiplos, todo eso, ¿vale? Y noticias de la empresa para que, bueno, pues hagamos una comunidad robusta y con conocimientos sólidos. Entonces, bueno, pues muy bien. Esos errores que has comentado, la verdad es que creo que son comunes, pero son reales, ¿eh? Y ahora, te quería preguntar, ¿qué consejos para un principiante en inversión le darías? Vale, pues esto sí que lo tengo claro. Primero, las prisas. O sea, si tienes prisa por invertir, de verdad, tranquilízate, no tengas prisa, estudia, cuanto más mejor. Como he dicho antes, conocer a ti mismo y eso te hará entender cuál es el camino, más o menos, que tienes que llevar, el tipo de inversión porque tienes que decidirte. Y sobre todo, que antes de invertir, aprende a ahorrar. No puedes invertir sin saber ahorrar y, por supuesto, sin tener un colchón de seguridad. Ese aprender a ahorrar te va a ayudar a construir tu colchón de seguridad, que eso ya depende de cada uno de cuánto sea, pero bueno, mínimo 6 meses, desde mi punto de vista, ¿no? Seis Sí, meses de lo que gastes tú mensualmente, idealmente un año. Y puede que esto te parezca mucho para empezar, pero es que de verdad hay que hacer pienso que si se construye unos buenos cimientos, luego la casa será más robusta y aguantará más tempestades, ¿no? Que seguro que van a venir. Entonces estoy de eso, acuerdo. formarte, ahorrar, aprender a ahorrar y una vez tengas tu colchón de seguridad, que puedes aprovechar ese tiempo para empezar a formarte, pues ya empezar a invertir y si, yo qué sé, te ha tocado la lotería, has recibido una herencia y quieres invertir, hazlo poco a poco, no lo metas todo de golpe, ni mucho menos, hazlo poco a poco, poco a poco.
Grandes Esos serían mis consejos. consejos. Sí, sí. Además, eso de empezar a crear el colchón de seguridad, si tienes 18 años o 20 años y nos estás escuchando, yo Uf, incluso te diría, si vives en casa de tus padres, con tu primer trabajo empieza a crear el colchón de seguridad, ¿vale? Eso no quita que te vayas de viaje y que te vayas por ahí a salir con los amigos y tal, pero empieza a crearte esos ya 12, 15 mil euros de colchón para que cuando salgas de tu casa ya y empieces o quieras empezar a invertir, tengas un colchón ahí, que eso no se toca. Eso es el dinero que tienes ahí por si pasa cualquier cosa. Y eso te va a dar una eso. tranquilidad brutal. ¿Eh? Es lo que tú dices, esos 6 meses, un año de seguridad, pues ese empieza a hacerlo ahí, en el nido de tus padres, que no tienes gastos, y si empiezas a trabajar, puedes hacerlo en 6 u 8 meses, lo tienes seguramente. Entonces, muy buen consejo. Pues Y es que, y yo dime, dime. diría más, perdona, si Sí, tienes dime. 18 años y tienes la cabeza bien amueblada y ya empiezas a ahorrar y a invertir, tu seguro lo tienes asegurado. O sea, tu seguro, tu futuro, perdón. El Sí, futuro sí. yo creo que lo tienes asegurado totalmente, de verdad, con 18 años, madre mía. Madre mía, ¿eh? ¿Quién Sí, los sí. pillara? Ya te digo, que los Sí, sí. pillase. Vaya que sí. Yo empecé, la verdad es que yo lo cuento, que yo empecé en el mundo de la inversión, o sea, yo soy enfermero y recuerdo que fue un verano que hubo muchísimo trabajo y cobré 7.000 y pico euros porque hice muchísimas guardias y tal. Y luego aparte es que también hacía sonido, ¿no? Trabajaba en una empresa de sonido y también me pagaban por ahí porque estaba trabajando por los dos lados, ¿no? Y me vi con 8.000 euros y digo, hostia, digo, ¿qué hago en esto? Digo, tengo que empezar. Y lo que me hizo clic fue una pregunta que me vino a la cabeza y dije, ¿qué es el crash del 29, ¿no? Y empecé a leer y digo, hostia, esto de la inversión, qué complicado. Luego empecé a estudiar ADE porque me encantó y tal. Y ahí empecé a invertir, ¿no? Con 22, 23 años que tenía. Y conseguí un colchón muy grande que luego fue la entrada de mi piso, que es el que donde vivo ahora, en el centro de Albacete. Y fue eso, ¿no? Estaba en casa de mis padres y dije, voy a ahorrar. Y bueno, pues hice un patrimonio de más de 100 y pico mil euros. Y eso, claro, me ha dado siempre una seguridad y me ha dado unos cimientos que eso me ha llevado a invertir más, a hacer este podcast, a meterme a conocer más gente y a formarme cada vez más. Y es que me encanta, ¿no? Pero es que esa base que cogí con 22, 23 años es la que mantengo y eso me da una seguridad brutal. O sea que estoy contigo al 100%, Raúl. Qué bien, qué Mm. bien, sí, sí. Muy bien. Mm. Bueno, pues ya vamos a terminar. ¿Dónde podemos encontrarte? Si alguien está escuchando este podcast y quiere preguntarte o consultarte algo, dínoslo así. Lo hemos dicho ya muchas veces, pero bueno, ya por terminar. Sí. Bueno, lo más fácil es a través de mi web, invertironlinepro.com, que tienes ahí el botón de contacto, que es un mail directo a mi mail, o si no, en mi Twitter, que ahora no me acuerdo cómo es mi Twitter, vale, invertironline-bajo. Eso es, invertir online Sí, guión bajo. Sí, aquí lo tenemos. Vale, lo ponemos también en la descripción del episodio, ¿vale? Bueno, muy bien. pues muchas gracias. Nos vamos a despedir, ¿vale? Gracias a todos por escuchar Tiburones de FinTwit. No olvidéis dar me gusta y suscribiros al canal en Spotify y en iVoox para que os avisen cada vez que saquemos un episodio nuevo. Ya sabéis que estamos en Instagram, en Twitter y vamos a subir estas entrevistas en YouTube, un trocito de entrevista en YouTube. Nos gustaría contar con vosotros y, como os he dicho, hacer una gran comunidad de inversión. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues desde Tiburones de FinTwit, inversor apasionado, Raúl y yo nos despedimos. ¿Vale, Raúl? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ismael, de verdad, muchas gracias. Venga, que tengáis un buen día y nada, ahorro, inversión y finanzas personales al poder.